Reveladas, 10 sorprendentes cosas que transforman tu vida al eliminar en silencio para siempre. Era un soleado día en el pequeño pueblo donde Ignacio, un humilde vendedor de elotes, comenzaba su jornada. Sin embargo, el ambiente festivo del mercado se opacaba con la devastadora noticia: su madre había fallecido. La matriarca que siempre le había brindado amor y sabiduría se había ido para siempre, dejando atrás un vacío inmenso y un profundo luto que lo envolvía como un espeso manto de tristeza. Ignacio, con su carrito de elotes, sentía que la vida lo aplastaba como una mazorca en el calor del fuego. Mientras vendía los elotes con el mismo fervor de siempre, sentía como la alegría del pueblo se convertía en un eco distante. Las calles empedradas resonaban con risas ajenas, pero en su corazón solo había silencio y recuerdos de su madre. Aquella noche, mientras revolvía en el viejo baúl que había pertenecido a ella, descubrió cartas amarillentas y fotografías que parecían susurrar secretos olvidados. Cada hoja que desdoblaba revelaba verdades desconocidas sobre su pasado, sobre el sacrificio y las luchas de su familia. Ignacio sentía un nudo en la garganta, lo que había creído saber sobre su historia comenzaba a desmoronarse. Las palabras escritas con tinta desvanecida hablaban de sueños frustrados, anhelos y el miedo a ser juzgados. Ignorando su propio valor, Ignacio había permitido que el juicio de la comunidad lo arrastrara a un rincón oscuro de la vida. Se dio cuenta de que había heredado no solo el amor de su madre, sino también los prejuicios y limitaciones que siempre la acompañaron. La mirada crítica de la gente del pueblo se sentía como un peso herido, como el maíz pesado en su carrito. Pero a la vez, entre el dolor, surgió una chispa de esperanza y transformación. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Era un día cualquiera cuando una voz resonó entre los clientes, recordándole que no estaba solo en sus luchas. Un hombre que siempre compraba elotes le confesó sus propios secretos, aquellas sombras que lo seguían. Ignacio sintió que esa conexión lo empujaba a salir de su silencio, a aceptar que su historia no debía encajar en un molde preestablecido. Y así, observando a Valeria, su hija vibrante, que soñaba con un futuro diferente lejos de las cadenas del pasado, el deseo de romper el ciclo de injusticia creció dentro de él como una tormenta. Se aproximaba una reunión del Consejo del Pueblo, donde los rumores sobre su pequeño negocio y su vida serían discutidos. Ignacio debía decidir si se quedaría callado, una vez más, o se alzaría con valentía, desnudando su alma y levantando su voz en la plaza que tanto anhelaba transformar. Imaginando a Valeria a su lado, sintió cómo esa esperanza se convertía en un clamor interior que lo desbordaba. El corazón palpitante lo empujaba hacia el frente, hacia un futuro que podría cambiarles la vida. En el silencio de esa noche, Ignacio supo que había llegado el momento de enfrentar no solo el juicio del pueblo, sino sus propios miedos. ¿Tendrá el coraje de liberarse del silencio y abrazar su verdad? La incertidumbre se interponía entre él y su futuro, dejando una pregunta suspendida en el aire: ¿cuánto era capaz de arriesgar por su familia y su legado? Ignacio se despertó esa mañana con el ruido de su corazón martillando en su pecho. Era el gran día. Las dudas continuaban deslizándose por su mente, pero la determinación fluyó como la leche caliente que estaba acostumbrado a ver en la cocina de su madre. La reunión del consejo estaba a solo unas horas, y él se necesitaba a sí mismo, no como un vendedor de elotes, sino como un hombre que llevaba consigo la verdad de su historia. A medida que preparaba su carrito, el aroma del maíz cocido impregnaba el aire. Cada mazorca brillaba bajo el sol, y con cada elote que colocaba, un pequeño destello de valentía cobraba vida en su interior. Valeria, su hija, lo observaba desde la puerta con esos ojos llenos de fe y esperanza que solían calmar su espíritu. «Papi, ¿estás listo?», preguntó Valeria, su voz dulce como un susurro de viento. Ignacio giró hacia ella, atrapado entre la preocupación y el amor. Valeria era el faro que siempre guiaba su barco a puerto seguro. Tal como su madre lo había hecho con él, seguía el legado de inspiración y fortaleza. Con una sonrisa que pretendía ser tranquila, él respondió: «Hoy, Valeria, es el día en que finalmente haremos oír nuestra voz». Ambos se dirigieron hacia la plaza principal. A cada paso, Ignacio sentía nuevas olas de nervios y emociones en su estómago.
El bullicio del mercado le llegaba como un murmullo lejano, pero solo podía pensar en lo que vendría. Aquello que solía parecer un obstáculo se tornaba ahora en una oportunidad para liberarse de las cadenas del silencio. Al llegar a la plaza, se encontró con una multitud. El consejo del pueblo se sentaba en un estrado elevado, sus miradas severas y esperanzadoras al mismo tiempo. Un grupo de conocidos lo observó, y de repente, recordó todos los murmullos que había escuchado a lo largo de su vida. Esa duda, ese miedo no podía permitir que lo controlaran más, respiró hondo y dio un paso adelante. El murmullo en la plaza se detuvo, y todos los ojos se centraron en él. La fuerza de la comunidad era palpable. Su voz tiembla al principio, pero luego se fue tornando fuerte. Hoy no solo quiero hablar de mis elotes, sino de nuestras historias, declaró, sintiendo cómo las palabras volaban de su boca. Las historias de lucha y sacrificio, esas que hemos escondido por miedo a ser rechazados. La multitud reaccionó con murmullos de sorpresa y curiosidad. Ignacio miró hacia Valeria, la que siempre había creído en él. En ese momento, como un relámpago en medio de la noche, supo que lo que estaba a punto de compartir podría transformarlo todo. Comenzó a hablar sobre su madre, sobre sus luchas y sueños, sobre el peso de los prejuicios que habían llevado tanto tiempo arrastrando. La energía en la plaza empezó a cambiar. Algunas personas asintieron, recordando sus propias historias de miedo y desprecio. Ignacio sintió un poder creciente en su voz, cosechando la valentía que había estado latente durante tantos años. ¿Tendría el valor suficiente para compartir el secreto en el fondo del baúl? La revelación que podría cambiar su vida y la de su hija. Sintió el sudor en su frente, pero no podía detenerse. Se trataba de su legado, de su lucha, y no estaba dispuesto a que sus temores lo silenciaran más. La historia crujía en sus manos, a punto de ser revelada. Pero, en el fondo, sabía que había algo más. Algo que aguardaba el momento perfecto para ser descubierto, y en ese instante, cuando estaba a punto de abrirse completamente, un estruendo resonó detrás de él. Una figura familiar apareció en la multitud, en un elegante traje oscuro y con una mirada determinada. Ignacio se congeló. ¿Qué significaba la llegada de esa persona? ¿Sería un obstáculo, o, quizás, una oportunidad inesperada? La duda fluyó por su mente en el instante que la figura dio un paso hacia adelante. Ignacio sintió que el aire se le escapaba. La figura que avanzaba entre la multitud era su antiguo jefe, don Felipe. Había meses que no lo veía, y la sola mención de su nombre revivía recuerdos amargos. Don Felipe había sido un hombre de negocios exitoso, pero sus métodos siempre habían estado rodeados de sombras. Ignacio recordaba las noches de desesperación y, a pesar de su nueva valentía, esa presencia lo paralizaba. La multitud pareció dividirse y el murmullo se convirtió en un susurro expectante. La energía que había estado construyendo parecía desvanecerse rápidamente. Miró a Valeria, y su hija le sonrió, confiada, como si le dijera que todo iba a salir bien. Pero el corazón de Ignacio se hundió. No había tiempo para dudas. Ignacio, dijo don Felipe con voz grave, el eco de sus palabras resonando entre los presentes. Me sorprende verte aquí. Creí que habías aprendido a quedarte en tu lugar. Sentía que cada palabra era un golpe a su espíritu. Pero en lugar de retroceder, Ignacio respiró hondo y levantó la vista. Ahora no era solo su vida la que estaba en juego, eran todos los que habían llegado a escuchar su verdad. Don Felipe, hoy no se trata de mí. Se trata de todos, respondió Ignacio, apretando los dientes, dejando que su voz retumbara tanto como su corazón. Se trata de aquellos que han permanecido en las sombras, de aquellos que han tenido que callar durante demasiado tiempo. Un silencio tenso se posó en la plaza. Don Felipe no se esperó ese giro. La sorpresa destelló en sus ojos, mientras los murmullos de la multitud comenzaban a reavivarse. Ignacio continuó, sintiéndose más fuerte con cada palabra. Se dirigió a las personas que lo rodeaban, sus amigos, vecinos, y desconocidos que luchaban por lo mismo. Habló del miedo que había sentido al pensar en las repercusiones de compartir su historia, de cómo algunos habían perdido la esperanza de ser escuchados. La vida nos pide que seamos valientes, declaró Ignacio, sintiéndose cada vez más ligero. Hoy, no simplemente estoy aquí para vender elotes, sino para vender la verdad de lo que vivimos. No más silencios, no más cadenas. La multitud comenzó a murmurar y a asentir, y por primera vez, sintió que las palabras daban vida a algo más grande que él mismo. La sorpresiva mirada de apoyo de Valeria lo llenó de fuerza. Ignacio, esto no es el camino correcto, interrumpió don Felipe, pero su voz ya no tenía el mismo poder de antes.
Había un nuevo ímpetu en el aire, se notaba que la audiencia se había levantado del letargo. Los caminos correctos son los que decidimos construir, respondió Ignacio, sintiendo que una llama ardía en su interior. Y hoy, quiero compartir no solo mi historia, sino la historia de quienes han levantado la voz y han caído al hacerlo. De repente, don Felipe se mostró menos seguro. La multitud empezó a aplaudir, más personas levantándose y apoyando a Ignacio. ¿Era posible que todo lo que había temido se volviera en su contra? Él lo quería creer, ese era el cambio que ansiaba ver. Mientras la energía se intensificaba en la plaza y la multitud comenzaba a cantar su nombre, Ignacio sintió que el momento de su revelación se acercaba nuevamente. No solo su historia, sino un secreto mucho más profundo amenazaba con salir de su pecho. Era un secreto que podría cambiar su vida y la de Valeria para siempre. Entonces, en ese instante de revelación, un grito resonó entre la multitud. Una voz conocida que llamaba su nombre. Ignacio giró la cabeza con un giro vertiginoso, y su corazón se detuvo en seco al ver a su madre, serena y con una mirada de orgullo que jamás había imaginado volver a ver. «Mamá», gritó Ignacio, sintiendo que todo el mundo se desvanecía a su alrededor. Pero, ¿qué hacía ella ahí? La emoción lo invadió y, al mismo tiempo, una inquietud profunda le recorrió el cuerpo. ¿Sería su madre la respuesta que tanto había estado buscando o un recuerdo que solo lo ataría más? Su mirada se encontró con la de Valeria. No podía alejar su atención de su madre que, sin importarlo que sucediera, era un vínculo del pasado que aún no se había resuelto. Ignacio sintió que el mundo se detenía al ver a su madre en la multitud. Aquella figura que una vez se había ido dejándole un vacío, ahora iluminaba su corazón con recuerdos de amor y sacrificio. La plaza retumbaba con aplausos, pero para él, solo había una persona en su universo en ese momento. «Mamá», repitió, sintiendo las lágrimas asomarse a sus ojos. Pero ella no avanzaba, como si quisiera que él diera el primer paso. Esa distancia le dolía, y entre la confusión y la alegría, la ansiedad se apoderó de él. ¿Por qué había regresado ahora? Luego de un pequeño instante que pareció una eternidad, Ignacio se acercó a ella. La multitud, aunque ferviente, se fue desdibujando. Solo existía su madre, con aquellas manos que lo habían abrazado en su infancia, ahora extensas, esperando que su hijo rompiera el silencio de los años. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Ignacio, su voz temblando en el aire. «Estaba esperando el momento adecuado», respondió ella, con esa serenidad que siempre había anhelado escuchar. «Quiero que sepas que siempre he estado orgullosa de ti, hijo». Sus palabras lo inundaron de una calidez que creía haber perdido. Pero, a la vez, el temor lo envolvía. Recordaba las noches en que la extrañaba, cuando el miedo y el dolor la habían alejado. Entre la pena y el amor, Ignacio no sabía si sentirse aliviado o aún más angustiado. «Debías decirme algo», le reclamó, mientras su voz se alzaba, la lucha interna por salir de sus labios resonaba en su pecho. «No fue suficiente una despedida. Nunca supe por qué te fuiste». Valeria, al ver la emoción de su padre, se acercó instintivamente. Aquel momento cargado de tensión parecía unirse a su existencia, y ella, con solo mirarlo, le hizo entender que la verdad debía ser desnudada. «Ignacio, hay cosas que pasan que a veces nos superan», dijo su madre, su voz baja pero firme. «Pero hoy es el día para enfrentar la verdad». La multitud siguió vitoreando, pero Ignacio sentía como si todos estuvieran viendo su batalla personal. Con cada palabra que dejaba su madre caer, las piezas comenzaron a encajar en su mente. El secreto que había intuido se acercaba, y el análisis del pasado comenzaba a desenredarse. Así que Ignacio respiró profundamente, su corazón latiendo con velocidad. «¿Vas a contarme lo que realmente pasó?». Su madre lo miró fijamente, los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. Era una mirada de desafío y desafío a la vez. Había una historia oculta y un dolor profundo, y todos en la plaza parecieron contener la respiración, como si esperaran que las palabras que siguieran alteraran no solo su mundo, sino el de todos. «Yo», comenzó ella, con una voz quebrada. «Nunca me fui porque quisiera, sino por miedo». Temerosa de la sombra que don Felipe arrastraba. La frase aterrizó como una bomba. Ignacio sintió que la sangre se le helaba. Don Felipe. ¿Acaso su madre había sido víctima de aquel hombre? La revelación prometía ser devastadora y, al mismo tiempo, reveladora. «No te olvides de que la verdad libera», le dijo su madre, como si pudiera leer su mente. «Y hoy, tanto tú como yo necesitamos liberarnos de este pasado». Ignacio miró a Valeria, quien con sus ojos le transmitió un mensaje poderoso: «Es el momento».
Él sabía que todo estaba interconectado, que su lucha no era solo suya. La historia de su madre resonaba en su propia lucha, tejiendo un hilo de valentía que unía sus vidas. Entonces, con un nuevo fervor, se volvió a la multitud, levantando la voz una vez más: escuchen. Esto es más que una batalla personal, hoy, es por todos aquellos que han sido silenciados. El eco de su declaración reverberaba en la plaza, y la gente comenzaba a unirse. Ahora era un coro de voces, y no hubo regreso. Sin embargo, lo que él no sabía era que el pasado, al liberarse, también traería consecuencias inesperadas. Un susurro en el aire le advirtió: algo más oscuro estaba al acecho, algo que podría cambiarlo todo. Mientras bordaban el hilo de su historia, Ignacio se preguntó una y otra vez: ¿qué otras verdades permanecían ocultas en las sombras? ¿Y cuando su madre comenzara a hablar, quién más saldría a la luz? El silencio seguía en la plaza, pero la tensión era palpable. Ignacio volvía su mirada hacia su madre, cuyo rostro reflejaba la resistencia y la fragilidad. Era evidente que había un peso que llevaba consigo, un sufrimiento que parecía ocultar entre sus arrugas y su mirada. «Mamá, ¿qué más debes decirme?», preguntó Ignacio, y la urgencia en su voz era palpable. El eco de su pregunta resonaba en sus adentros, obligándolo a enfrentar un miedo que había vivido desde pequeño. Valeria, a su lado, sintió que el aire se volvía denso en su pecho. La historia que se estaba desenredando intrigaba y asustaba por igual. Se imaginó a sí misma como un testigo silencioso de algo mayor que la verdad de su padre. Era un rompecabezas donde cada pieza prometía revelar secretos que, de ser expuestos, podrían cambiar sus vidas para siempre. La noche que decidí irme, Valeria escuchó que la voz de su abuela comenzaba de nuevo, y un escalofrío la recorrió. Pasó un instante, como si la frase se detuviera en el aire, rogada por el pensar de la multitud que esperaba pacientemente. Don Felipe no era solo un hombre de poder, continuó Valeria. Tenía conexiones que trascienden lo que imaginas, y no solo dentro de nuestro pueblo. Ignacio sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Qué más había detrás de esa figura amenazante? Los murmullos de la multitud se volvieron más intensos, sus rostros reflejaban la angustia de la revelación que se avecinaba. Él no solo amenazó mi vida. También amenazó a los que amaba. Esa fue la razón por la que me fui. No podía arriesgarme a que te pasara algo, Ignacio. Las palabras de su madre se deslizaron en el misterio como si fueran agua en arena. Ignacio se sintió atrapado entre el dolor por la verdad revelada y el amor resurgente por aquella mujer que había creído perdida. Pero, ¿por qué esperar tanto para contarme?, preguntó, sintiendo cómo su abdomen se contraía, el nudo de la frustración volviendo a apretarse en su garganta. ¿Acaso fuiste tú quien dejó que este monstruo dominara nuestras vidas? Una ola de murmullos rellenó la plaza. La gente comenzaba a sentir que esta no solo era la historia de Ignacio y Valeria, sino la de muchos, aquellos que habían sido mudos testigos del miedo. Valeria se armó de coraje y alzó la voz: no podemos seguir en el silencio. La verdad necesita ser escuchada si queremos sanar. Mientras tanto, la madre de Ignacio se retorcía, su rostro se transformaba en una máscara de dolor. Era una batalla que no solo libraba ante su hijo, sino también contra los fantasmas de su propio pasado. Ignacio, compréndeme, dijo ella, con lágrimas en los ojos. El miedo ancla y paraliza. Me fui buscando un lugar seguro para ti, pero la vida no es simple. Hice lo que creí necesario y eso me ha perseguido a lo largo de los años. A veces, el silencio se convierte en el refugio del que no sabemos escapar. Los aplausos y los comentarios a su alrededor comenzaron a disiparse, pero cada palabra resonaba más fuerte en el corazón de Ignacio, que se debatía entre la necesidad de comprender y la furia contenida ante la ausencia de respuestas claras. Se preguntó cómo sería su vida si su madre se hubiera quedado, si no hubiese existido el espanto que su madre describía. Pero más allá de eso, lo que realmente le inquietaba era el eco de un secreto más profundo que, a su escrito, aún no había llegado a escuchar. ¿Qué más sabes?, le preguntó, casi en un susurro. La incertidumbre se hizo densa a su alrededor, como una niebla que empezaba a envolverlos. La multitud parecía estar esperando, conteniendo la respiración, como si el aire fuera un testigo silencioso de catástrofes invisibles. Y en ese preciso instante, Ignacio sintió que todo se transformaba. La verdad se encontraba ante ellos, su peso palpable, y el acto de liberarse podía traer consecuencias que hasta él mismo no podía imaginar. Cuando la voz de su madre a punto estaba de despejar el último velo del misterio, un grito inesperado interrumpió, erigiéndose entre la multitud como un rayo de luz.
En una tormenta oscura. La mirada alarmada de Valeria cruzó la suya como una advertencia. Ignacio. Ya viene. Las palabras no solo resonaron en su mente, sino que también trajeron consigo una inquietante revelación sobre el futuro. ¿Quién se acercaba? ¿La sombra que había atormentado la vida de su madre también acecharía su propia historia? La verdad se acercaba, y con ella un peligro insospechado. Mientras el corazón de Ignacio latía con fuerza, supo que esta batalla apenas comenzaba. Ignacio apenas tuvo tiempo para procesar las palabras de Valeria. La multitud, compuesta por rostros familiares, ahora se había convertido en un mar de incertidumbre y miedo. Un susurro colectivo recorrió la plaza como una suave brisa, pero el aire se sentía cargado de inminentes revelaciones. ¿Quién viene?, preguntó Ignacio, sus ojos buscando a su madre, que parecía haberse desvanecido en la prisa del momento. En su mente, una sinfonía de preguntas estallaba sin cesar. Valeria, con el rostro pálido, apretó la mano de Ignacio. La mirada que compartieron estaba llena de una profunda comprensión, el peligro no solo era una posibilidad, era una amenaza real, y estaba a la vista, de entre las sombras del fondo de la plaza, una figura comenzó a emerger. Cada paso resonaba con un eco ominoso que hacía vibrar el aire tenso mientras el desconocido se acercaba. El rostro cubierto, solo un destello de luz iluminaba sus ojos, que parecían escudriñar a cada miembro de la multitud como si buscaran algo, o a alguien. Es él, murmuró Valeria, y su voz temblaba como la hoja de un árbol en la tormenta. Ignacio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa voz, pesada y autoritaria, hacía vibrar los corazones del público, manteniéndolos en un silencio casi sagrado. Estaba claro que aquella figura era un símbolo de todo lo que su madre había temido, cada sombra que había atormentado su infancia. No se muevan, ordenó el extraño, y su voz resonó con la autoridad de alguien que se había acostumbrado a ser obedecido. La tensión aumentó, como un hilo apretado a punto de romperse. Ignacio se sentía atrapado, como si en cualquier momento su vida pudiera desmoronarse justo en medio de la plaza. El pasado de su madre había regresado, tangible y lleno de rencores, trayendo consigo fragmentos de un futuro incierto. Te he estado buscando, Valeria, dijo el desconocido, señalando con un dedo acusador. Sus ojos penetrantes se fijaron en la madre de Ignacio y ella retrocedió sin poder evitarlo. Ignacio pudo ver cómo los recuerdos que su madre había tratado de enterrar comenzaban a resurgir. La palidez de su rostro, las líneas de preocupación que entrelazaban su frente, todo indicaba que se enfrentaba a un verdadero monstruo. Vete, gritó Ignacio, una rabia repentina brotando de su interior. Era una mezcla de deseo de proteger a su madre y de confrontar el miedo que la había mantenido prisionera durante tantos años. La figura sonrió, pero no era una sonrisa cálida. ¿Protegerla?, preguntó el extraño en tono burlón. ¿No sabes acaso que ella es la razón de que vengan las tormentas? Ignacio sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Qué había hecho su madre para atraer tal oscuridad? El nudo en su estómago se apretó aún más, atravesándolo con un miedo que había creído erradicar. Valeria tomó la mano de Ignacio, su voz apenas un susurro: no podemos dejarlos ganar. La verdad tiene su precio, pero el silencio nos ha costado demasiado. En ese instante, Ignacio comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Debía enfrentarse al legado que le había sobrevivido y que ahora parecía imposibilitar su camino hacia adelante. La lucha no solo era por su madre, sino por su propia identidad, por despojarse de un miedo que lo había acompañado sin que él lo supiera. La multitud observaba con ojos vastos de temor y curiosidad, cada uno adivinando su propio papel en esta inminente confrontación. La figura misteriosa estaba cada vez más cerca, y con cada paso que daba, los susurrantes ecos del pasado tomaban fuerza. No podrás escapar de lo que eres, Valeria, susurró el desconocido en un tono clandestino. Ignacio sintió que el tiempo se detenía y, con su corazón latiendo con furia y determinación, comprendió que se estaba acercando a una verdad que podría destruirlo o liberarlo. La pregunta ahora era, ¿estaba preparado para enfrentar su pasado? El aire pesado renovó la atmósfera y, con un guiño de desafío, Ignacio dio un paso adelante, decidido. ¿Podría ser esta la última batalla? ¿O era solo el inicio de una guerra que abarcaría sus vidas por completo? En su corazón, sabía que todo estaba por cambiar y que las revelaciones que se avecinaban tendrían consecuencias que jamás podría haber previsto. Ignacio respiró hondo, sintiendo el peso de la mirada de la multitud en su espalda. Cada rostro era un reflejo de sus propios temores.
La figura del extraño se erguía como una sombra alargada, incomprensiblemente poderosa. La risa burlona resonó en sus oídos, empujándolo a dar un paso más hacia el abismo. «Basta», gritó, su voz reverberando contra las paredes de la plaza. «No puedo quedarme callado». Valeria, con el corazón golpeando en su pecho, lo miró con los ojos llenos de preocupación y un rayo de esperanza. Era un instante tenso, en el que las emociones se entrelazaban con la incertidumbre del futuro. Ignacio se detuvo, dándose cuenta de que su madre había pasado años viviendo en la sombra de aquel hombre, y ahora, él, su hijo, debía enfrentarlo. «Es la tradición», dijo el extraño, su tono implacable. «Nadie puede escapar». «Valeria, tú lo sabes mejor que nadie». Las palabras de aquel ser extraño habían llegado como un remolino, levantando recuerdos oscuros. Valeria soltó la mano de Ignacio, mirando hacia el frente con una firmeza inesperada. «He vivido en la sombra, sí, pero ya no tengo miedo», declaró, su voz resonando con una fuerza que sorprendió a todos. Los murmullos de la multitud se apagaron. Era un instante delicado, uno que podía cambiar todo. Ignacio sintió que la esperanza se encendía dentro de él, fluyendo como un rayo de luz. Su madre había encontrado su voz, la voz que una vez había temido reclamar. Sin embargo, el extraño seguía ahí, su presencia imponente como un muro infranqueable. «¿Cómo puedes estar tan segura?», dijo, la burla regresando a su tono. «Sabes que te he estado buscando por una razón». La tensa atmósfera se amplió mientras Valeria lo enfrentaba. Ignacio encontró el aliento para empujar a su madre tras él, protegiéndola como si las balas del odio pudieran atravesarlos. Pero Valeria tomó su lugar, miró directamente a los ojos del extraño. «Mis años de silencio no significan que olvide. He luchado en cada día, en cada elección. Tú no eres invencible». Ignacio sintió que la fuerza de su madre alimentaba su propia confianza. El ambiente en la plaza cambió, de miedo a un desafío compartido. La multitud comenzó a murmurar, cada voz un eco de apoyo. «Valeria, no olvides que tú llevas la carga», dijo el extraño, acercándose un paso más. «Las acciones de tu pasado regresan». «No me dictarás mi vida», respondió Valeria, su voz alta y clara. Lo que hizo ayer no define el futuro de Ignacio, pero en el fondo, Ignacio sintió que tal vez el extraño tenía razón. El legado que su madre había tratado de ocultar era una parte de él también. La historia que se escondía bajo aquellas palabras se deslizaba lejos de sus manos. Había más en juego que solo el enfrentamiento en la plaza. «¿Y si el precio de la verdad es demasiado alto?», preguntó en un susurro temeroso. La multitud contuvo la respiración, reconociendo la vulnerabilidad de Ignacio. El extraño sonrió, como si disfrutara del tormentoso dilema que se dibujaba. «La verdad aparece al final, pero hay que estar dispuesto a perderlo todo para encontrarlo». Valeria levantó la cabeza, firme como nunca. Ignacio podía ver el centelleo de determinación en sus ojos. Sabía que no podía dar marcha atrás. Era momento de decidir. En ese instante, un ruido sordo resonó detrás de ellos, como si algo estuviera a punto de estallar en la plaza. Ignacio giró la cabeza con ansiedad, sintiendo una ola de temor surgiendo en su interior. La multitud vibró con nerviosismo, el aire se tensó aún más. ¿Era esta la reacción del pasado que Valeria había estado tratando de evitar? Ignacio sintió la adrenalina fluir por sus venas, pues un nuevo peligro se acercaba. «¿Estás listo para enfrentar lo que realmente somos, Ignacio?». La voz de Valeria se coló en sus pensamientos, la decisión estaba tan cerca, pero el nuevo desafío ya estaba en marcha. Ignacio sintió que su camino se tornaba aún más incierto. ¿Sería capaz de soportar las consecuencias de la verdad? Las revelaciones lo esperaban, y con cada latido de su corazón, sintió que el tiempo se le escapaba. La lucha, cada vez más cercana, parecía inevitable. ¿Bajo qué sombra se encontraría al final? Ignacio sintió que su cuerpo temblaba, no solo por el miedo, sino por la intensidad del momento. La plaza, una vez vibrante de vida, ahora parecía congelada en un instante de tensión. Miró a Valeria, su madre, cuyo rostro destilaba valentía. Pero en sus ojos había una tormenta de recuerdos, de secretos que parecía que estaban a punto de desatarse. El sonido de un estruendo más fuerte reverberó en la distancia, y la multitud se agitó, ansiosa y aterrorizada. Ignacio se enfocó en el extraño, cuya sonrisa burlona desdibujaba cualquier atisbo de compasión. Era como si él disfrutara del sufrimiento ajeno, como un dictador que se regocija en ver caer a su pueblo. «Tú no tienes el poder de decidir», dijo el extraño, marcando cada palabra con una crueldad que calaba hondo. «Te he visto, Valeria,
te he visto más de lo que imaginas. Pero ahora, Ignacio, tú serás el verdadero sacrificio. Las palabras le cortaron la respiración a Ignacio. La carga de ser el siguiente en la línea de la tradición que su madre había intentado romper recaía ahora sobre sus hombros. Sin embargo, algo dentro de él se encendió. No podía dejar que la sombra del pasado dominara su presente. No seré un sacrificio, declaró Ignacio, su voz resonando con una confianza renovada. No permitiré que decidas mi destino. El extraño ladeó la cabeza, como un depredador que evalúa a su presa. La multitud murmuró, y los ojos ávidos de esperanza comenzaron a reemplazar el miedo que antes reinaba. Valeria se acercó a su hijo, entrelazando sus dedos con los de él, como si sus vidas fueran ahora una sola. Ignacio, escucha, dijo ella, respirando hondo. La verdad a la que nos enfrentamos puede ser dolorosa, pero también es liberadora. Así que, enfrentémosla juntos. Ignacio sintió una oleada de orgullo al ver la fortaleza de su madre. Era posible que la tradición que los ataba tuviera agujeros por donde la luz podría entrar. Pero, aún permanecía la pregunta sin respuesta, ¿qué verdad estaban a punto de desenterrar? Antes de que pudieran procesar más, un segundo estruendo resonó, más cerca esta vez, y la plaza comenzó a temblar. La gente empezó a gritar, y como si despertaran de un mal sueño, la multitud comenzó a dispersarse, buscando refugio. Ignacio sentía el caos a su alrededor, pero su atención estaba fija en el extraño. ¿Ves?, dijo el extraño, su tono triunfante. Ni tu madre, ni tú están listos para esto. Lo que no puede ser olvidado, siempre vuelve. Las palabras le recordaron una y otra vez que el pasado tenía una forma de arrastrarse hacia el presente. La necesidad de encontrar respuestas se volvía urgente, y el tiempo se les escapaba entre los dedos. Pero una chispa de determinación se encendió en él, solidificando su resolución. No importa cuántas veces regreses a este lugar, no permitiré que el miedo me defina, se atrevió a contestar Ignacio, alzando la voz sobre el murmullo creciente. Las palabras resonaron en su interior, y sintió como la multitud comenzaba a escucharlo, a ver en sus ojos la promesa de rebelión. De repente, el aire se volvió electrizante. La gente en la plaza dejó de correr y se volvió a mirar a Ignacio, un manifiesto de unión y resistencia en sus rostros. Un grito colectivo resonó en el aire como un eco de esperanza. Ignacio comprendió que la lucha no solo era suya y de Valeria, había otros cargando con los mismos fantasmas. En ese momento, se sintió menos solo. Tenía aliados, enormes corazones latiendo al unísono, dispuestos a enfrentar al extraño y a la oscuridad que representaba. Sin embargo, justo cuando pensaba que el temor se había disipado, una sombra oscura se movió entre la multitud. Un rostro conocido emergió de entre el grupo. Pedro, un viejo amigo, con la mirada llena de angustia. Ignacio. Detente, gritó, mientras los demás retrocedían. La mirada de Pedro se hallaba en la desesperación, como si llevara un secreto que podía cambiarlo todo. Ignacio sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué había venido a revelar su amigo en medio de toda esta confusión? ¿Acaso había más verdades ocultas, más sombras dispuestas a asomarse a la luz? La pregunta flotó en el aire, cargada de posibilidades. Lo que Pedro tenía que decir podía ser la clave para desentrañar el misterio de su familia, o el golpe final que lo llevaría a la locura. El destino de Ignacio podría estar a punto de cambiar para siempre. Ignacio, hay algo que necesitas saber, dijo Pedro, su voz temblorosa casi ahogada por el estruendo que venía de las afueras de la plaza. La multitud retrocedió un paso, como si en la tensión de su confesión estuvieran a punto de estallar las mismas fibras de la realidad. Ignacio, sintiendo que el mundo se detenía, se concentró en la angustia en los ojos de su amigo. Era un reflejo de su propia crisis. No hay tiempo, Pedro, respondió Ignacio, exhalando con fuerza. Necesitamos unirnos y enfrentarlo, a tu lado. Pero, ¿qué es eso que sabes? La mirada de Pedro se oscureció y miró a su alrededor como si temiera que alguien escuchara. La plaza, antes un hervidero de emociones contradictorias, parecía ahora un escenario donde el futuro de Ignacio pendía de un hilo. Las palabras que Pedro parecía contener eran un fuego en su garganta. Lo que eres, lo que somos, no es lo que parece. Pedro hablaba entre dientes, como si cada palabra pudiera atraer la mirada del extraño, quien los observaba con desdén. La historia de tu familia no es solo una maldición, hay algo más. Algo que tú puedes romper. Ignacio sintió una sacudida. La afirmación de Pedro hizo eco en su interior. La tradición, la oscuridad que su madre había intentado borrar, ¿podía ser que todo esto tenía otro trasfondo?
Dímelo ya, exclamó Ignacio, su voz elevada, impaciente. El miedo lo consumía, pero había algo más, una llamita de esperanza que le decía que tal vez, solo tal vez, era posible escapar de la sombra que había sido su vida. Tu abuelo, inició Pedro, con una expresión grave. Él no murió como te dijeron. No fue un accidente. Él trató de proteger a tu madre de una verdad que jamás debió descubrir. La revelación fue como un golpe en el pecho. Ignacio buscó en su memoria fragmentos perdidos de historias familiares, secretos susurrados en la oscuridad. Su abuelo, un hombre al que nunca había llegado a conocer. ¿Podría ser que su legado aún lo afectara, en formas que jamás imaginó? ¡Qué verdad!, dijo Valeria, quien, aún al lado de Ignacio, no podía ocultar la preocupación en su voz. La habilidad de su amigo para compartir lo que sabía era más importante que el temor que las palabras pudieran desatar. El extraño Pedro se atrevió a señalarlo con un dedo tembloroso. Es parte de todo esto. Él sabe lo que eres, lo que pueden hacer. No solo estás enfrentando a un enemigo, ahora mismo estás masticando un legado que no es tuyo. La gente se agolpaba alrededor de ellos, como una miríada de ojos expectantes. Ignacio sintió el pulso de su corazón acelerarse mientras se daba cuenta de que, comprensiblemente, muchos a su alrededor sufrían el mismo peso, la misma historia oculta. ¿Y cómo podemos luchar?, preguntó Ignacio, la urgencia apremiando sus palabras. ¿Qué hacemos? Juntos, respondió Pedro, y sus ojos destellaron como si hubieran atravesado el oscuro velo que los separaba. Tenemos que unir a la gente, a todos los que llevan la carga. La verdad siempre aparece cuando los corazones se unen. De pronto, un tercer estruendo sacudió el suelo y el extraño, aún sonriendo, comenzó a avanzar en su dirección, su risa resonando como un eco ominoso. Ignacio miró a Pedro, a su madre, a la multitud que lo rodeaba. Sintió que estaban al borde de un abismo, pero también al borde de algo más. La unidad, la verdad y el sacrificio eran solo el comienzo. Ignacio cerró los ojos por un instante y sintió la energía que fluía a su alrededor, la historia esperando ser contada, el dolor deseando liberarse. Un grito penetrante interrumpió su reflexión, un llamado claro que resonaba en su interior. ¿Sería suficiente para traer la luz donde antes había sombras? En ese instante, una revelación impactante se apoderó de él. Escuchen todos, gritó Ignacio, tomando la delantera. Esto no terminará aquí. No seremos sacrificios. Vamos a luchar por nuestra verdad. La multitud lo miró, los corazones latiendo como uno solo, y en ese instante, el desconocido comenzó a retroceder, ocultándose tras el velo de sus propias sombras. Pero él. Tiempo se les estaba acabando, y el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. Dime que no es lo que parece, Pedro, susurró Ignacio, recordando el rostro burlón del extraño. Pero antes que su amigo pudiera contestar, la plaza tembló nuevamente, y la risa se tornó en un grito ahogado, el estruendo se intensificó, y el cielo se oscureció de repente. ¿Quién tenía el poder, en realidad? El destino de Ignacio y el secreto de su familia estaban a punto de ser revelados, justo cuando la oscuridad comenzaba a cobrar vida. ¿Podrían unirse y combatir juntos, o se perderían para siempre en el abismo? La pregunta flotó en el aire, no solo como un dilema, sino como un eco de transformación, un preámbulo de lo que estaba por venir. Ignacio cerró los ojos un instante, dejando que la adrenalina fluyera por sus venas. Todo lo que había llevado en su interior, todo lo que había temido, ahora se fundía en un único grito de coraje. La plaza estaba llena de su gente, familiares, amigos y desconocidos que enfrentaban el miedo juntos. La voz de Valeria, su hija, retumbaba dentro de él, alentándolo a dar el paso valiente que tanto tiempo había esperado. No seremos sacrificios, repitió Ignacio, sintiendo que cada palabra liberaba un peso antiguo. La multitud, que había estado al borde del pánico, comenzó a unirse, resonando con murmullos de aprobación. Ignacio vio que la mirada de su madre brillaba con orgullo, un reflejo del amor que había temido perder. El extraño retrocedió un paso, pero la intriga en sus ojos mostraba que la batalla apenas comenzaba. Era evidente que el miedo no sería suficiente para silenciar sus voces. «Fuera las sombras», gritó Valeria, alzando la mano. La multitud se unió a ella, gritando al unísono, creando un coro de protesta que resonaba en el aire como un himno de resistencia. El ambiente se llenó de una energía vibrante, como si la vida misma respondiera a su clamor. Ignacio sintió que una chispa de esperanza ardía en su interior. Era un nuevo amanecer, un llamado a la transformación.
No se trataba solo de su historia, sino de la lucha colectiva de aquellos que habían vivido en silencio demasiado tiempo. La verdad nos hará libres, dijo Ignacio con firmeza, dirigiéndose a la multitud. No seguiremos siendo prisioneros de los miedos del pasado. Hoy, desatamos nuestras historias, compartimos nuestra verdad y, juntos, destruimos las cadenas que nos oprimen. A medida que las palabras salían de su boca, la plaza vibraba. La figura del extraño se desvanecía en la confusión, incapaz de enfrentar la fuerza de la comunidad unida. No podemos dejar que nos controle, añadió Pedro, acercándose con vigor. Somos más que las sombras que nos han seguido. Cada uno de nosotros tiene una voz, y hoy, la levantamos. Ignacio sintió que el poder del grupo lo envolvía, y no pudo evitar sonreír. Estaba tan lejos de la soledad que había sentido durante años. Con un paso firme, continuó, hoy, no solo contamos nuestras historias. Estamos aquí para sanar, para entender que el amor y la unión son más fuertes que cualquier sombra del pasado. De repente, un silencio profundo cayó sobre la plaza. Volteó la vista hacia su madre, quien lo miraba con lágrimas de orgullo. En ese instante, entendió que todo el sufrimiento que habían soportado no había sido en vano. La historia de su madre, las cartas y recuerdos que le había dejado, ahora eran el puente hacia una nueva vida. El extraño, agotado por la resistencia que se levantaba contra él, intentó gritar, pero Ignacio lo ignoró. En su mente solo había espacio para la verdad. Hoy, erradicaremos el silencio, declaró Ignacio. Vamos a sanar juntos. Vamos a construir un futuro, no desde el miedo, sino desde el amor, la verdad y la comunidad. El grito de apoyo resonó en la plaza, y la multitud, armada de valor y determinación, comenzó a levantarse. Se unieron en un abrazo, formando un círculo de esperanza, mientras las sombras del pasado se desdibujaban lentamente ante la luz de su verdad. Las lágrimas de Ignacio se convirtieron en sonrisas, y los abrazos entre la gente se sentían como un bálsamo curativo. Ignacio sintió que la próxima transformación comenzaba, no solo liberarse de los miedos de su historia familiar, sino también regalar a Valeria un futuro sin cadenas. Salvaron a sus abuelos, sus madres y a sí mismos en un acto de valentía compartido. El desconocido, incapaz de manejar el poder del amor unido, se desvaneció en un susurro, dejando tras de sí la oportunidad de un nuevo comienzo, uno donde las sombras no pudieran prevalecer. Con un brillo en sus ojos, Ignacio miró a Valeria, entendiendo que se encontraban al principio de un capítulo lleno de promesas. Un capítulo que ellos mismos escribirían, juntos como familia, como comunidad, y mientras el sol comenzaba a asomarse entre las nubes de un nuevo día, Ignacio supo que había llegado el momento de celebrar la vida, de levantarse con sus verdades y su amor, porque la historia que les esperaba era la que siempre habían deseado vivir. Así se cerró un ciclo, pero se abrió una puerta hacia un futuro luminoso y lleno de posibilidades. Y ahora tú, que has sido parte de esta historia, actúa. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que cambiarán tu perspectiva. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que, deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas encuentren inspiración en su vida. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos saber cómo te ha impactado. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. La verdad tiene mucho poder, y tú formas parte de ella.